tardes para todos. Estamos dando inicio a la sesión de satisfacción con el sistema democrático. Tenemos en principio previstas 4 presentaciones, pero la primera de ellas no hay en principio. Hay la ponencia de opinión pública, elecciones y cualidad de la democracia en América Latina. María Salet Sousa de Amorim no está presente, entonces vamos a seguir con las otras 3 ponencias. La primera, opiniones en relación a la democracia, análisis comparativa entre países de América Latina. Fabio Fernando, de Ibope Inteligencia Brasil, Leandro Fagundes Coelho, de Ibope Inteligencia Brasil, y Rosy Rosendo, de Ibope Inteligencia Brasil. Primera presentación, por favor, adelante. 15 minutos cada presentación. Si hay, vamos a dejar las preguntas para el final de la mesa. Si es probable que si no aparecen las personas de la primera ponencia, vamos a tener un poquito más de tiempo de lo previsto inicialmente. Boas tardes, me llamo Rosy, él se llama Leandro Fabio no vino para acompañarnos en la presentación porque en este momento en Brasil estamos en un proceso electoral y como trabajamos en Ibope Inteligencia, que es una empresa de investigaciones especializada en el Brasil, de investigaciones políticas y electorales, él tuvo que quedarse allá para encargarse de la empresa, de la parte mientras nosotros hacemos la presentación. El tema de nuestra presentación está basado en una preocupación que tuvimos en relación con la consolidación de la democracia desde el punto de vista de la opinión pública, mientras las poblaciones de los países latinoamericanos creen en la democracia, o sea, cuánto creen ellos y qué valor tiene la democracia para estas poblaciones. El título Opiniones en relación a la democracia tiene que ver con eso, con la tentativa de procurar en la opinión pública esa percepción de democracia, países que tienen una democracia muy reciente, que es la característica de los países de América Latina, especialmente de América del Sur, que son los países con los que vamos a trabajar. El escenario en que nos encontramos en estos países de una democracia reciente, en todos los países tenemos formas democráticas en países de otras regiones del mundo que son mucho más antiguas. Entonces, aunque tengamos decenas de años, realmente somos democracia reciente. Cada sistema democrático de América Latina está en etapas distintas y tuvimos una historia reciente de dictaduras militares en estos países. Eso hace que la gente entienda la democracia en esta región no como una democracia, sino como varias democracias. Muchos autores tratan de entender este proceso, el proceso de democratización de América Latina, pero vemos una laguna en la literatura en relación a la opinión pública. Difícilmente consideran los autores que la opinión pública percibe lo que es la democracia en general. Se preocupan con el análisis de aspectos formales de la democracia. Entonces, sí, se ve si un país es más o menos democrático, pero no le preguntan a la gente qué es lo que ellas creen, cómo perciben ellos eso. Digamos, ¿y por qué es que la opinión hay que preguntarle a la persona? ¿Por qué es importante la opinión pública? Principalmente porque estamos hablando de democracia, que es un sistema de gobierno que ha sido legitimado por el pueblo, y ahí la importancia de entender qué es lo que piensa la gente. Bueno.
son los principales factores que encontramos que influencian esta percepción. Vimos que es la estabilidad política, el desempeño económico y el funcionamiento de las instituciones democráticas en los distintos países son en general los factores que más influencian la percepción sobre la democracia. Utilizamos la base de datos de Latino Barómetro, que es una investigación pues, sobre políticas públicas que se hace anualmente en América Latina. En nuestros estudios nos enfocamos solamente en América del Sur. Como resultado de estos indicadores fuimos a buscar, a ver qué es lo que causaba las alteraciones, qué era lo que subía o bajaba la aprobación de la gente. Los principales indicadores que utilizamos en el trabajo fue la preferencia por la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno, apoyo a la democracia, la satisfacción con la democracia de Churchill, que dice que la democracia puede tener problemas, pero que es el mejor sistema que hay, funcionamiento de la democracia sin los partidos políticos, para preguntar si estas cosas si estos son realmente determinantes, la autoevaluación de la gente de pensar si el país es o no democrático. Bien. Los principales resultados que percibimos que encontramos con relación al apoyo en relación a si la democracia es preferible o no a cualquier otra forma de gobierno. Según los datos de los resultados en el 2001, hubo una gran caída del apoyo a la democracia en casi todos los países de América del Sur y es en parte a la crisis económica que fue mundial en el año de 2001 y terminó afectando significativamente los resultados. Después de esta fase, los indicadores volvieron los niveles normales y sin embargo otros siguieron bajos. Por ejemplo, en el caso de Perú, cuando Alberto Fujimori renunció alrededor de 2002 y después en Bolivia que permanecieron esos países con índices bajos de apoyo y ya después volvieron a los índices anteriores. En relación con la satisfacción y el apoyo a la democracia. Resumiendo, lo que observamos es que todos los indicadores relativos a la satisfacción y a la percepción de la democracia en esos países son influenciados por cuestiones políticas y económicas. Cuando vemos las series históricas, percibimos eso generalmente en los indicadores y tenemos esas salvedades que digamos que en un país hubo una crisis o fue depuesto un presidente, entonces la cosa varió, pero en relación el apoyo a la democracia, con esto vemos que el apoyo a la democracia varía con la satisfacción, mientras más satisfechos están, más satisfechas en ese momento, más lo apoyan. Sin embargo, también ellos están de acuerdo con la idea teórica ideal. La gente apoya la democracia, pero pueden tener una baja satisfacción, lo que puede significar que la gente, perdón, que tenemos gente que apoya a la democracia en cualquier situación, independientemente de las otras cosas. La gente apoya la democracia en sí como un bien en sí. En relación con la democracia de Churchill, tenemos de nuevo, aunque a pesar de las variaciones, podemos percibir que la democracia es generalmente apoyada a pesar de los problemas que puede tener en relación con las instituciones democráticas. Tenemos en estos que tenemos en países con pasado dictatorial, con mucha represión. Entonces, esto no necesariamente funciona de forma democrática, pero el hecho de que haya una democracia hacen que la gente crea un poco más en la democracia comparada con la historia que tuvieron, o sea, con los momentos en que tuvieron la dictadura. Hay dos instituciones muy importantes para el funcionamiento de la democracia, son los partidos políticos y el Congreso Nacional, que son los que representan pero mientras tanto, la mayor parte de la población cree que son realmente indispensables. Sin embargo, en menor medida,
el apoyo a la democracia independientemente de los otros indicadores que varían con alteraciones distintas con las alteraciones del gobierno. Al considerar esas dos instituciones indispensables para la democracia, eso varía mucho según la imagen que le están dando al ciudadano. Entonces, si los partidos están más cerca de la población, entonces la gente apoya más. Si se alejan de la gente, entonces también. Y con el Congreso es igual. Ahora, hablando sobre las percepciones sobre el grado de democracia en el país, prácticamente todos los países que analizamos, la democracia no es vista de manera satisfactoria y la gente no cree en que viven en una democracia muy plena. Esto es un poquito desesperante porque las democracias todavía están en fase de consolidación y no todas han alcanzado todos los elementos que consideramos básicos en una democracia. O sea, hay una demanda de una exigencia de que se mejore esa democracia en relación con con las garantías y libertades individuales. La percepción de esto es mayor que el de las libertades sociales. O sea que entonces vemos una gran libertad de voto y escogencia. Sin embargo, las libertades sociales no se implementan tanto como estas otras. Entonces, para concluir, lo que vemos aquí es la estructura y la forma en que funcionan las, eh, las, las, las cosas del Estado. Estas influencian la forma que la población los percibe. Y la otra cosa es que además de buscarlo en los aspectos formales de la democracia, si un país es democrático o no, es importante observar qué es lo que está percibiendo la opinión pública sobre esa cuestión, sea que hay que ir a acompañar las expresiones de la opinión pública. No necesariamente tener una democracia formal significa para las personas que vivan en un país democrático. Son cosas que no están directamente correlacionadas y es importante observar lo que la opinión pública percibe en relación con ellos. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la segunda presentación, en realidad la tercera de acuerdo al programa. Apoio ao democratismo entre actores políticos no estatais. Mensuração e identificação de correlatos. Eder Rodrigo Jiménez, Universidad Federal de Santa Catarina, y Ednaldo Aparecido Ribeiro, Universidad Estadual de Maringá. Buenas tardes, me llamo Eder, soy académico de doctorado en Sociología Política en la Universidad de Santa Catarina. Escribí este artículo con el doctor Rivero en la Universidad de Maringá. El contexto para el desarrollo de la investigación fue la identificación de que los procesos de consolidación y profundización de las democracias son fenómenos multifactoriales y se deben tanto a instituciones políticas, condicionamientos económicos, como a las actitudes y valores de los actores políticos como un todo. En términos de la profundización de la democracia en el Brasil, se dice que Chebub dice que en ese momento vivimos una segunda transición en la que la democracia busca consolidarse, y ese desacompase entre las dos formas del apoyo a la una que sería una acción normativa y otra sería un apoyo específico o evaluativo al funcionamiento de la democracia. En ese sentido, hay diversos trabajos con la población nacional que indican un descompase con las medidas, mientras el estrato es mayor en cuanto a los procesos evaluativos. En ese sentido, el objetivo de la investigación fue el de contribuir a la comprensión del tema, analizando un grupo definido como el élite estatal que dirigen organizaciones estatales en el municipio de Maringá. Para esos actores, la idea fue buscar identificar a partir de la hipótesis
de que son un grupo más participativo, involucrados con los gestores, que en la práctica es una democracia participativa. En el Brasil, ellos presentarían mayor adhesión a la democracia que la población en general. La preocupación con la adhesión subjetiva de la democracia, en- según esto, él dice que la adhesión a la democracia, ahí podríamos preguntar las diferencias entre las disposiciones favorables o no a los distintos grupos que componen una nación. Aunque se han realizado estudios nacionales e internacionales, tal como la investigación que les presentaré, tratan de identificar, entre otras cosas, el democratismo, que también fue parte de la presentación del banco de datos que utilizamos. Fue construido a partir de entrevistas realizadas durante mi investigación de maestrado. El uno es la cultura política y élites no estatales, como son dirigentes de fundaciones, actividades o sin fines de lucro, son responsables por desarrollo de actividades de los diversas finalidades en el municipio de Paraná, y ellos actúan en un consejo de gestores en la propuesta, elaboración e implementación de políticas públicas. Estos datos fueron recoleccionados por cuestionarios y tratados con software de estadísticas 18. No le entendí el nombre del software. Pasando al análisis de los datos, la dimensión difusa o normativa, inclusive abstracta, se identificó que 84% de los entrevistados entienden que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno. Además de eso, en una escala de 1 a 10 se identificó una media de 9 a la importancia que le atribuyeron a la importancia de vivir en un país gobernado de manera democrática. Con esas respuestas podemos preguntarnos, ¿cuál es esa democracia a la que ellos se adhieren de manera abstracta y subjetiva? Y el porcentaje es bastante alto. Y dentro de las características que ellos entienden que son fundamentales para la democracia, también en la escala de 1 a 10, eh, arriba de 8 vimos la escogencia de líderes en elecciones libres, el tratamiento de hombres y mujeres en igualdad, y la posibilidad de cambiar las leyes por el voto. Además de eso, hubo una batería que hablaba de distintos instrumentos para la participación democrática. En esa se identificó que el voto se consideró como algo predilecto por eso entendidos en detrimento de otras formas participativas, e inclusive sobre los consejos participativos. Ya en términos de la dimensión evaluativa que trata del funcionamiento del régimen democrático, hubo un entendimiento de que Brasil es gobernado de manera democrática con una media de 6.33 en una escala de 1 a 10. En relación a la evaluación del sistema político, los individuos le atribuyeron una lenta mejoría entre el 2002 y el 2011. Sin embargo, se identificó una expectativa de gran mejoría entre el 2012 al 2021. O sea que la gente deposita una gran expectativa para la próxima década en la democracia. Tratándose de la confianza en las instituciones democráticas, se identificó una confianza parcial en los sindicatos, en los servicios públicos, en el poder judicial, en las instancias del poder ejecutivo, y una baja confianza en el poder legislativo y los partidos políticos. En ese sentido, como apoyo difuso, como el, apo- como el apoyo difuso resultó en diversas marcas. eh, Hay una discrepancia entre los niveles de apoyo que la literatura trata como un todo. A partir de eso se creó un índice de democratismo con 4 preguntas. Una era la predilección sobre el régimen democrático en detrimento de otros regímenes, e inclusive la evaluación de otros regímenes. Uno sería el, el militar, el autoritario, y también el democrático. Se probó con varias pruebas con
con variables que tenían que ver con los diferentes interés por la política, eficacia política subjetiva y identificación ideológica, y también con variables relacionadas con las organizaciones que participan. Serían participación en consejos gestores que están vinculadas a las alcaldías de los municipios, el tiempo de participación en las entidades en las cuales estos entrevistados son los dirigentes, y también la participación o no de esos entrevistados en otras entidades, además de aquellas de las que ellos son dirigentes. Las pruebas variados no dieron diferencias significativas. La percepción de los sectores, el tiempo de participación y la participación política en relación a los valores, la participación de otras entidades fue negativa, lo que contrarió los resultados que encontramos en la literatura, que indican que el asociativismo se asocia con una disposición más intensa en la democrática, y eso exigiría nuevos estudios para identificar por qué ese grupo específicamente, a pesar de tener esa participación más democrática, o sea, por qué se encontró esa asociación negativa. Además de eso, cuando hablamos de política subjetiva, se identificó que los dirigentes que se identifican como con mayor capacidad de influencia también se adhieren en mayor medida al democratismo. Y hablando de la identificación ideológica, este valor negativa indica que los individuos con posicionamiento político de izquierda apoyan en mayor medida el democratismo que aquellos individuos que tienen una posición de derecha en el aspecto, a partir de estas tres variables que encontramos aquí unos modelos de regresión para tratar de encontrar los predictores. Se hizo un modelo con cada una de las tres variables, y junto a esas variables también hubo unos datos de control que fueron la edad, el sexo, edad, escolaridad. Con otras entidades, los resultados de esta prueba no fue significativo, pero los resultados de esta prueba sí. Los resultados encontrados aquí permiten inferir que el sentimiento de la eficacia política, una vez que se aceptaron estos textos. En esa forma, la investigación evidenció que los dirigentes del municipio de Marigheda presentan un fuerte apoyo difuso y moderado a la democrática, lo que replica el seguimiento de élite y la disparidad identificada en la población brasileña. Además de eso, se identificaron diferencias en la participación de otras universidades en relación a la participación subjetiva y también a la identificación ideológica, especialmente con el posicionamiento de la izquierda en el espectro. Además, por fin, la percepción tiene influencia sobre política y posicionamiento ideológico de izquierda. Fueron capaces de explicar en alguna medida la adhesión al democratismo entre los actores políticos no estatales. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola. La última presentación, democracia económica versus prosperidad democrática. María Doli Cuarta Senao, Andrés Felipe Gallego Cano, Andrés Felipe Posada Cardona y Jacobo Velázquez Cano de la Universidad de Antioquia de Colombia. Creo que este no funciona. Gracias. ¿Sí? Buenas tardes. Mientras llega la presentación, queremos agradecerles a la Universidad La Logística, que está excelente, y a ustedes por venir a escucharnos. Digamos, la disertación que le vamos a presentar en este momento es parte de un semillero que yo coordino en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Derecho. Es un semillero que apenas tenemos un año de creado,
Y lo que vamos a conversar con ustedes hoy al respecto de democracia económica versus prosperidad para todos es una, digamos, informe preliminar o un primer informe de un proyecto de investigación que nosotros tenemos a partir del marzo de este año, que se llama, la anterior por favor, que se llama Democracia, Representación y Legitimidad en el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón 2010-2014. Solo le vamos a dar, digamos, unos ítems de este informe preliminar. Y vamos a partir de varias cosas. Vamos a hablar de algo que se llama el giro lingüístico que tomamos para mirar el asunto semántico del Plan de Desarrollo Nacional, nuestro, el actual. Lo comparamos con la teoría democrática de Robert Dahl. Es un demócrata estadounidense crítico a la democracia, a propósito de los, digamos, colegas que hablaron anteriormente sobre democracia. Él considera que es necesario crear un umbral entre la teoría y la práctica que permita las evaluaciones de la democracia de manera, digamos, un tanto más objetiva, imparcial, y intentamos, digamos, como hacer ese par de cosas para determinar qué tanta prosperidad para todos real existe dentro de nuestro plan nacional y qué herramientas tenemos. Una de las cosas con las que arrancamos, la anterior, es esto: los giros argumentativos en el Plan Nacional de Desarrollo. Anterior a este ítem había otro, por cuestiones, digamos, de procedimentales, lo quitamos. Y tiene que ver con el giro argumentativo, el que arranca Habermas en el 89, que dice que dentro de la política contemporánea está pasando un fenómeno, y es que todo lo que se convierten en problemas sociales, los políticos, digamos, actuales, los han convertido en agendas políticas. Es decir, todo lo que se llame niveles de pobreza, desempleo, seguridad social, asuntos ambientales, los convierten en agendas políticas y dejan de lado lo que realmente debe hacerse en la esfera política, y es crear mecanismos para que se mejoren las estructuras o esos asuntos fundamentales dentro de la sociedad de los estados, ¿ya? Nuestro plan, digamos, de desarrollo cae en esa dinámica, y es tanto así que cuando uno empieza a leerse el plan, en la primera parte de la misión de él aparece, y no solo lo dice el plan, sino que también lo dice el presidente nuestro cuando hace su toma de posesión, que el plan fue modificado precisamente por la ola invernal que nosotros vivíamos en el 2010. Ya con eso, además él prosigue diciendo que una de las cosas importantes es ver la ola invernal no como un asunto de desgracia para nosotros, sino como un desafío importante, porque nos va a permitir mejorar esos índices de empleo y le vamos a dar vivienda a las personas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces caemos como en esa lógica de los que nos habla Habermas. El segundo ítem que tratamos tiene que ver con lo que nosotros llamamos la educación como instrumento contra la pobreza. Es una frase exacta del plan. Y nosotros le complementamos la formación del capital humano, que viene un poco más adelante del plan. ¿Por qué? El plan de desarrollo dice que la herramienta principal para que todos los colombianos salgan de la pobreza o salgamos de la pobreza es precisamente el sistema educativo. Pero el sistema educativo viene como con dos ejes que le permiten, digamos, ser, y tiene que ver con el emprendimiento y la innovación, ¿ya? Eso significa, como el mismo plan lo dice, que el sector educativo y el sector de la empresa privada o el sector del mercado deben de estar muy relacionados, porque se requiere crear el capital social, capital humano que se requiere para poder empezar a eso de la producción de la riqueza en masa. Hay un fenómeno, y es que cuando el plan dice prosperidad para todos,
de manera, no sé, estratégica, supongo, sin caer en la sospecha, considera que cuando coloca la palabra todos después de cada expresión es como si ya estuviera democratizado lo que se desea. ¿Ya? Entonces tenemos allí un problema de conceptualización de qué es el todos. Cuando se habla de qué es el todos, aquí empieza a sesgarse después de que lo nombra. Entonces él dice, instrumento contra la pobreza, y arranca diciendo, para eso es importante una cosa que se llaman las competencias. Las competencias nuestras son 4 dentro del sistema educativo, básicas, las ciudadanas, las laborales y las profesionales. Resulta que el plan, para poder alcanzar esto, se sesga y solo desarrolla las laborales. Es decir, como tiene el eje la innovación, el emprendimiento, requiere las laborales, ¿ya? Y eso hace un fuerte, digamos, presión a los sistemas educativos, sobre todo al universitario, para que esa lógica se haya una relación fuerte entre educación o entre universidad y empresa, ¿ya? De manera, digamos, permanente. Y eso nos coloca no solo a los estudiantes, sino también a los profesores y a los investigadores en la lógica de la producción del mercado. Eso es como por ese lado. ¿La pasas, por favor? Lo otro tiene que ver con el concepto de ciudadanía. No es que en el plan no exista un concepto de ciudadanía, sí lo hay. Es más, trae un concepto de ciudadanía que hemos determinado el semillero, que es un tanto muy propio de la modernidad, es decir, tiende por un ciudadano crítico, reflexivo, liberativo, ¿ya? Pero cuando lo une el concepto de mercado, ya esa ciudadanía se me vuelve como pequeñita, se me reduce, y ya el concepto de ciudadanía es un concepto de ciudadanía de corte economicista. ¿Por qué? Porque el sistema educativo lo que me está formando a mí son personas, o sea, ciudadanos formados solo para que me funcionen en el mercado. Entonces, ¿cómo se adquiere la riqueza? Aquellas personas que están formadas en ese sistema de capital para que me produzca riqueza. Entonces, miren que ese todos cada vez se va volviendo un poco más pequeñito. ¿Sí es claro? Para el siguiente ítem, que es, digamos, el corazón del informe nuestro, que se llama Democracia Económica versus Prosperidad para Todos, vamos a usar de ustedes 5 minutos. Hemos determinado que vamos a leer 2 páginas, lo va a leer Andrés Felipe Gallego, que es uno de los estudiantes del semillero, porque es el corazón de la, digamos, como de la crítica que hemos visto en el plan. Y bueno, son solo 2 páginas de 29, o sea que aguanta. Democracia económica versus prosperidad para todos. Democracia económica. Desde la perspectiva del demócrata estadounidense Robert Dahl, no se puede seguir hablando de buenas sociedades cuando solo buscan la apertura de la democratización de la dimensión política y no así la económica. Y esta la sustenta en tanto las desigualdades dentro de los países democráticos son de diversas clases, pues todas ellas no están concentradas en los individuos, sino que están dadas por las estructuras políticas y legales de los países democráticos. De tal suerte que los ciudadanos tienen relaciones que los llevan a establecer la igualdad política, libertad política y libertad económica. Tales categorías pretenden la democratización de la economía como la vía de distribución más justa para con aquellos que el sistema actual ha dejado por fuera de los niveles mínimos de satisfacción y bienestar social. Por tal razón, se hace un llamado urgente a repensar la dimensión económica. La teoría de la democracia económica propende por hacer real el poder adquisitivo de los ciudadanos, por lo cual es fundamental reestructurar el sistema económico, cambiando la visión de las empresas de corte capitalista, promoviendo la economía solidaria. De acuerdo con Dahl, el Estado tendría que decretar límites para estimular la acumulación y llevar la distribución de los bienes y recursos a niveles reales de satisfacción social. Prosperidad para todos. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay 2 elementos fundamentales para alcanzar la prosperidad en Colombia. Ellos son la innovación y el empresarismo, como pilares que posibilitarán el desarrollo que se requiere para tener más empleo, menos pobreza y más seguridad, de acuerdo con el eslogan del plan. Siendo la innovación un mecanismo óptimo para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y la competitividad del país en el largo plazo,
se requiere que ésta se incluya en todas las fases de la educación pública, lo que garantizaría crear cultura de la innovación. Esta se requiere para todas las locomotoras, infraestructura, vivienda, agricultura y minería. Si bien la idea de la innovación como tal no es nueva en Colombia, sí lo es en el enfoque que el plan trae. Para el éxito del plan, se han creado en la línea estratégica 3 direcciones: financiación, formación y organización, lo que se requiere para establecer el sistema del capital humano, en el cual el ciudadano es capaz de hacerse, verse y mostrarse como una empresa y como un producto competitivo en el mercado. Este capital humano permite la sostenibilidad de prácticas neoliberales, en las cuales el Estado se sustrae de sus responsabilidades de seguridad y bienestar, principios constitutivos del mismo, que le dan su origen y soporte, por lo cual son sus 2 tareas fundamentales, pero que a través del avance histórico el Estado ha venido desligándose de ellas, dejándolas en manos de la esfera privada. El Estado contemporáneo se torna en facilitador de las dinámicas disímiles del mercado, o de manera perversa en el simple espectador que tiene la esperanza de nunca ser llamado a intervenir. El plan tiene algunos puntos problemáticos. Primero, la financiación de la tarea formar y organizar. Segundo, la igualdad de oportunidades para la prosperidad social. Y tercero, la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad. Esos elementos son contradictorios, porque de sus contenidos y conceptualizaciones niegan la realización de la prosperidad para todos. En tanto, el otorgamiento de mayor poder adquisitivo para los ciudadanos comunes y corrientes es condicionado, y por consiguiente bloqueado por requisitos para acceder desde la innovación, la investigación y la producción a una porción de la riqueza. Entonces, comenzamos con el primero, la financiación. Por su parte, es dada en un sentido no democrático, contrario a su pretensión, porque ella está planteada en aras de seguir sosteniendo la estructura actual de la economía, la que funciona bajo el presupuesto de suma cero. Lo cuestionable aquí es plantear un plan de desarrollo y prosperidad para todos, cuando los esfuerzos colectivos son llevados a perpetuar el sistema y a evitar cambiar la estructura y la normatividad acerca de la acumulación de la riqueza. Segundo, la igualdad de oportunidades para la prosperidad social. Lo que se presenta en 2 caminos complementarios, el crecimiento económico sostenible y el desarrollo social integral, así señala que el crecimiento es tan solo un medio, pero es el mecanismo que permitirá cumplir con la igualdad de oportunidades para todos. Aquí se entiende esta premisa de manera maliciosa, en tanto solo a través del empleo formal los ciudadanos pueden alcanzar niveles dignos de vida y generación de prosperidad. Ya sea desde teorías democráticas liberales o comunitaristas liberales, una sociedad equitativa debe ser concebida desde el Estado mismo, es decir, este debe crear desde su administración un sistema de libertades, derechos y oportunidades que de manera real le permita a cada ciudadano acceder a bienestar en la sociedad. No es una tarea personal o de la empresa privada, es una función y razón de ser del Estado. Y la tercera, que es la política integral para la seguridad y defensa para la prosperidad. Surge desde el Ministerio de Defensa como objetivos y estrategias pilares y principios que fundamentan el marco de acción de las fuerzas militares y la Policía Nacional. El correcto funcionamiento y salvaguarda del Estado Social del Derecho, sus instituciones de control y justicia y el respeto por los derechos humanos significan la consolidación de la paz en el país según el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. Por eso, la importancia de la seguridad en las locomotoras de desarrollo y la defensa contra los grupos al margen de la ley como respuesta a las responsabilidades diseñadas para la obtención de la prosperidad democrática. El papel que juega el Ministerio de Defensa es el de liderar, coordinar y sostener el denominado trabajo conjunto de la sociedad y el sector productivo, protegiéndolo de cualquier amenaza, riesgo interno o externo, desarrollando tareas que permitan la estabilidad y seguridad para la prosperidad económica y social. A pesar de esto, se reconoce dentro de dicha política que la intervención directa del ejército no es garantía alguna de éxito, sino más bien la de proporcionar condiciones mínimas, insostenibles en el largo plazo para el alcance de objetivos nacionales con la ayuda de las demás instituciones estatales. Es completamente evidente el traslado de la responsabilidad política hacia los ciudadanos y los entes privados, pero también a ciertas circunstancias internas, como el orden público y la distribución de la riqueza, permitiendo comprender que el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo es nulo para modificar las condiciones desiguales y de precariedad en que se encuentra el país. Ahora tenemos un poco de tiempo para terminar las conclusiones. Sí. Están un poquito fuera de tiempo, pero visto que no hay más ponencias, podemos tomar 5 minutos más. Son solo las conclusiones. Son muy simples las conclusiones. Una tiene que ver con la ciudadanía. O sea, ya habíamos dicho que es un tanto etérea, porque como lo termina diciendo Andrés en el texto, es etérea en tanto hay una desconfiguración. Si ustedes recuerdan, el concepto de ciudadanía moderno trae una cosa interesante que es doble desde Rousseau. Nosotros somos sujetos de derecho, pero también somos, al ser sujetos políticos, participamos en la política.
Lo que sucede aquí es que se aprovecha de esa conceptualización de sujetos políticos, que estamos abocados a la política, y se nos traslada el asunto de la responsabilidad es a los ciudadanos. Es decir, ¿por qué los planes de gobierno no llegan a buen término? Pues porque yo necesitaba, poniéndome pues en el plano de algún administrador público, porque yo necesitaba que la sociedad civil se me pusiera en consonancia con la empresa privada y empezaran a producir, ¿qué? Riqueza o bienestar, etcétera, etcétera. Entonces no es culpa mía como administrador que ustedes no lo hayan hecho. O que haya pasado, Foucault, una crisis internacional, o que una devastación. Entonces no es culpa mía, culpa de ustedes o del medio ambiente. Primero, desde ahí viene lo etéreo. Y lo otro es que no hay claridad en el plan acerca del concepto de prosperidad para todos, porque lo trata prosperidad para todos o lo trata en un asunto de prosperidad democrática. Y ya vimos que la conceptualización de todo eso es un tanto amañada. Se cree que si se tira la palabra ya se está haciendo la conceptualización democrática. Para finalizar, ¿por qué cogimos el autor? Robert Dahl no es el único que habla de distribución económica, hay muchos, pero lo que nos encantó de él es lo siguiente. Él tiene un texto sobre desde la política acerca de la democratización y él dice, si hemos de pensar la democratización desde la política, lo lógico es pensar la economía también desde la democratización. ¿Ya? No pueden ser dos sistemas distintos, sino que tienen que ir de la mano. Y para que vayan de la mano, los dos sistemas se han de incluir dos cosas que le permiten como pivotear en el discurso y tiene que ver con la deliberación y la inclusión. Dos cosas que han de funcionar perfecto en cualquiera de los dos ámbitos, en el político y en el económico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. La primera presentación no vino, ¿no? María Salet Sousa Amorim. Bien. Bueno, entonces nos hemos quedado un poquito con un buen tiempo para preguntas y comentarios. Tenemos como unos 20 minutos. Así que si se escuchan preguntas para los ponentes o comentarios. Sí. Gracias. Quería hacer una pregunta para las personas de IVOPE sobre su opinión en relación a la democracia. En verdad, es más una duda porque no tuve acceso al texto. Tengo curiosidad de ver más cuáles son las diferencias, entre las creencias en la democracia en los países, porque los países tienen diferencias políticas importantes. En Brasil, por ejemplo, yo sé que de investigaciones recientes de la USP dicen que incluso hay una de defensa de la democracia sin partidos, dada nuestra falta de tradición de partidos ideológicos, según el profesor Álvaro Moisés de la USP. Y ahí aparece junto con otros países que hay una defensa aquí. Entonces quedé con esa curiosidad. Si ustedes tienen esos datos y me los pudieran poner a la disposición, me encantaría verlos. Yo tengo un interés particular con el trabajo de la calidad de la democracia también. Y también las diferencias que hay entre la democracia y el gobierno, porque primero hablan de democracia después del gobierno. Entonces, además, sí me gustarían esos datos. Gracias. En verdad, para escribir el artículo en tan poquitas páginas tuvimos que concentrarnos mucho en lo que era semejante y buscar patrones entre los países. Lo que sucede, bueno, o sea, toda esta idea surgió de un informe del PNUD sobre la calidad de la democracia. No sé si lo conoce usted, si se lo ha visto, en el que traía datos
en el sentido de que la mitad de la población latinoamericana aceptaría otra forma de gobierno y que no fuera la democracia con tal de que trajera prosperidad económica. Entonces procuramos en los datos aquí en el Latino Barómetro exactamente la comprobación de eso. Entonces, ¿hasta qué punto tanto la prosperidad, o sea, cuánta influencia tiene la prosperidad económica sobre la democracia? Y ahí fue lo que vimos ahí es que es que tenemos una democracia muy teórica en estos países, por ejemplo, la cuestión de los países que no está enraizada en países como en Brasil, no tenemos un gradiente ideológico claro en los partidos. Entonces tenemos una democracia muy teórica y muy instrumental en la percepción de la población. Entonces, mientras yo tenga prosperidad económica, mientras yo no tenga dificultades económicas, entonces yo acepto la democracia. Si un gobierno no democrático me va a traer más prosperidad, está muy bien conmigo. No me quejo. Eso, o sea, hay una confusión entre esas dos cuestiones. Entonces nuestra tentativa fue buscar semejanzas y entonces de vez en cuando encontrábamos diferencias que se atribuían a cambios políticos y coyunturas económicas, pero encontramos también diferencias en que eventualmente apuntábamos en el decorrer del texto de diferencias entre los países, ¿no? Pero no conseguimos profundizar en las cuestiones específicas sobre la idea de democracia en cada país. Consideramos que la democracia es esa idea, inclusive un poco etérea, como dicen, sin buscar diferencias, pero esa democracia que el brasileño, por ejemplo, aprueba y está satisfecha, sabemos que no es la misma democracia que un venezolano, un boliviano, un cubano aprobaría. La pregunta en realidad va enfocada para la primera ponencia de la compañera y posterior, y también tomando un poco de datos de la ponencia de la profesora de la Universidad de Medellín. Claramente en Latinoamérica actualmente existe una crisis de representatividad que no se ha visto en muchos años y como los estudios lo revelan y se ha escuchado demasiado acá, claramente la opinión pública se vuelca a simplemente decir que los partidos políticos son cúpulas que han controlado durante muchos años la política pública, que efectivamente el poder legislativo, ya sea en Colombia, ya sea en Chile, ya sea en muchos países de Latinoamérica, también no está cumpliendo la soberanía popular. Entonces, mi pregunta va, porque me he dado cuenta que el concepto de democracia que tenemos acá todos presentes, ya sean colombianos, chilenos, uruguayos, bolivianos, estadounidenses, es muy distinto y variado, dependiendo del contexto. Entonces, ¿de qué manera podemos equilibrar una democracia económica pujante como por ejemplo la de mi país, que es Chile, con una democracia política inexistente que también existe en Chile? ¿Cuál es el equilibrio? ¿De qué manera se debe trabajar para efectivamente equiparar, ya sea buenas políticas públicas para un desarrollo económico sustentable y pujante, y también potenciar la participación y no tanto la representación, no tanto la democracia representativa, sino que más la democracia participativa, que es lo que en realidad falta? ¿Cómo conseguir el equilibrio? Horrible. Es difícil su pregunta, ¿no? Muy difícil responder esa pregunta realmente.
acabamos, pues no entramos mucho en ese tema porque tenemos poco tiempo. La cuestión de las libertades, entonces cuando evaluamos la importancia de las libertades, lo que percibimos es que las personas perciben las libertades civiles en todos los países, en todos los países de América Latina tienen la percepción que existe y que tienden a aumentar, pero en cuanto a las libertades políticas y sociales, no. Y es un poco, yo tengo libertad de prensa, yo tengo libertad de opinión, pero no tengo igualdad social. No tengo prosperidad económica que se refleje en una igualdad social. Entonces, de hecho, la población o las poblaciones de estos países tienen esa percepción. Lo que sucede es que, además de tener una noción muy instrumental de lo que es la democracia, las poblaciones también son muy acomodadas en cuanto a su participación política. Entonces, por ejemplo, en la exposición de Elder vimos que lo que es importante para ese grupo es en general eso. Democracia es poder votar. La participación política queda en una posición muy secundaria. Vemos, si nosotros no podemos observar eso en esa serie que mostramos, pero sí percibimos una serie de movimientos en toda América Latina, movimientos sociales en el sentido de una participación política de la población, pero eso es todavía bastante incipiente y muy localizada en algunos grupos específicos, en una característica más de jóvenes, por ejemplo, en el caso de Brasil, no es de mi generación, por ejemplo, que es la generación que hoy tiene 20 años, la generación que sale a la calle y que acaba mezclando movimientos sociales de todo tipo, movimientos de medio ambiente, por ejemplo, con cuestiones relacionadas exactamente con la política. Entonces ahora estamos en un año electoral, son elecciones municipales de distritos, ¿no? Los distritos brasileños, ¿no? Entonces esas cuestiones están de moda en el público. Entonces hay poblaciones que valoran la democracia, aunque sea una democracia teórica, están acomodados con ellos porque votan, pero no necesariamente participan. Cualquier otra llamada de participación pública no recibe tantas personas como las elecciones, como los votos, donde prácticamente casi toda la población electoral de Brasil vota. Sí, porque es que es una obligación que si uno no, no la compra, él tiene que pagar unos 2.000 pesos y ya se libra de eso. Entonces, pero la participación pública no reverbera igual en la población. O sea que en cuanto a beneficio, pues no tendría respuesta. No sé si alguien tenga respuesta. ¿Quieren comentar algo? Sí, una cosita. Hay una, totalmente de acuerdo, o sea, el asunto de la democracia, y por eso nos interesa dar, es que una cosa es hablar de la democracia como ideal y otra cosa es hablar de las poliarquías. O sea, es decir, esos estados que pretenden ser democráticos. ¿Cierto? Que hay un intento de consolidación de la democracia y necesita unas instituciones, como por ejemplo, no solo el derecho al voto, hay otras. Y entre eso hay que fortalecer lo que tiene que ver con las fuentes de información, que tienen que ser suficientes, muchas, todas las posibles. Sí, sino cómo se crea la deliberación, por ejemplo. Una sola voz jamás delibera, ni te quiera dos. Necesita, obviamente, lo de la alternancia en el poder, que esté muy fortalecido el asunto de los cargos públicos, el asunto de la elección, el asunto de cada vez que sea mucho mejor la claridad con la selección de libres e imparciales, empezar a reducir todo lo de la imposición y la fuerza, la coacción. Y una de las cosas que se me olvidó, a Andrés no, se me olvidó a mí cuando hablábamos de ciudadanía, tiene que ver con el asunto de lo que Hidalgo llama el esclarecimiento como del pueblo, es decir, la formación política. Es volver a traer el discurso y la discusión pública a los ciudadanos.
Pero si uno va a hablar realmente de asuntos de fortalecimiento de instituciones políticas, lo que se llama las instituciones trascendentales, que eso viene desde Hobbes y atraviesa a Locke y llega a Rawls, por ejemplo, que habla de la necesidad de las instituciones justas cuando hablamos de sistemas demoliberales. No es que se saca de lado el asunto del trabajo de las sociedades en esos términos de realizaciones sociales comparadas, es decir, ver las sociedades como son, en qué estamos fallando, ciudadanos, qué estamos haciendo, cómo nos volvemos dueños del sistema, sino que paralelo a eso necesitamos el fortalecimiento de la institucionalidad para que podamos estar dentro del sistema. Y eso necesita una cosa fundamental, y es reventar los sistemas. ¿Ya? ¿Y cómo se revientan los sistemas? Ustedes saben mucho mejor que eso. Tú, Javier, sabes. Es con la voz de quienes se sienten por fuera de un consentimiento justo dentro de los estados. ¿Ya? Cuando existen voces de injusticia, cuando existe un grupo poblacional que dice, hombre, yo requiero ese derecho y no me lo están dando. Entonces, al hacer esas exigencias al sistema, el sistema necesita romperse, ya sea desde lo normativo o desde lo social, para poder abrigar a esas personas que están por fuera y empezar a atraparlas, o sea, atraparlas en el sentido de incluirlas, perdón, de incluirlas. Claro, eso es lo que se requiere. Bueno, mi pregunta también va dirigida a los ponentes de la Universidad de Antioquia. Me gustaría saber si en el trabajo que hacen, o de pronto no incluido en el trabajo, pero posterior a él, ¿hay alguna propuesta de parte de ustedes acerca de las acciones concretas que debe tomar un país para dar un giro hacia la democracia económica o hacia esa resignificación de la ciudadanía, en la cual se entienda al ciudadano como un sujeto que va más allá del ciudadano que aporta en el aspecto económico? Bueno, nosotros en este momento no podremos dar la fórmula como para responderte la pregunta. Lo que sí hemos discutido dentro del semillero, o sea, con mis estudiantes, es los otros posibles temas que necesitamos mirar en esas 900 y algo de páginas que es nuestro plan de desarrollo, el nacional. Uno de los temas que queremos continuar luego de que lleguemos a Medellín ahora el domingo, es trabajar el asunto de la ciudadanía en Colombia. Y para eso necesitamos hacer algo de levantamiento de información, es decir, ir a lo empírico, ¿ya? Y continuar como con el patrón de base que tenemos con DAL. Porque una de las propuestas que nosotros sí pensamos que es necesaria es el asunto de cómo mejorar el proceso democrático. El proceso democrático es fundamental en DAL, porque se convierte en un sistema de distribución, y no solo en lo político, en relación con los derechos, que a todos nos encantan, propios de la modernidad, sino también que tiene que ver con los recursos económicos. Es decir, cómo se hace esa, digamos, no es extrapolación, sino cómo acomodar el proceso democrático dentro de la esfera económica. En eso que él llama las economías solidarias. Lo que pasa es que en Colombia tenemos un mal concepto, mala experiencia con el asunto de la economía solidaria. ¿Ves? Es decir, a nosotros nos hablan de cooperativismo y pensamos inmediatamente en una empresa capitalista, porque así nos lo han montado desde hace muchos años. Pero eso no es, nosotros no tenemos ni idea de qué es la economía solidaria, qué es el planteamiento que hace DAL. ¿Ya? Buenas tardes. La primera presentación dijo que entendían mejor la democracia los que más se beneficiaban de ella, o eso entendí. Y la segunda
la tuya, habló algo sobre que las personas de izquierda en tu pesquisa eran las que mejor entendían el concepto. ¿No es una aparente contradicción o tiene que ver eso con que uno se hizo en Santa Catarina y otro en Sao Paulo? ¿Se entendió? Posso fazer em português se você desejar. Na primeira apresentação, eu escutei que se fala que a democracia é melhor entendida por aqueles que se beneficiam dela, não? Na segunda, eu acredito que escutei que as pessoas de esquerda são aquelas que melhor entendiam os conceitos da democracia. Não tem aí uma contradição? El índice de democratismo en verdad no habla de evaluación, era una medida abstracta, simplemente de entender de que la democracia sería la mejor forma de gobernar. Y después de la evaluación de un sistema militar, de un sistema autoritario y un sistema democrático como pésimo, ruin, bueno u óptimo. O sea que en términos de calidad o de utilización o de otros factores no fueron probados con ese modelo. En relación con la democracia, se percibe, es mejor percibida o mejor o más apoyada, digamos, por la gente que se beneficia de ella. De hecho, lo que sucede es lo siguiente. El apoyo a la democracia crece con la satisfacción. O sea, que mientras más satisfecho está un pueblo con una democracia que está viviendo en ese momento, más apoya la democracia como idea abstracta. Pero el apoyo a la democracia sucede con más frecuencia que la satisfacción con la democracia. O sea, por ejemplo, cuando tenemos 70%, no me acuerdo los números exactamente, digamos que el 70% de la población apoya la democracia, que significa que apoyan la democracia en general, la democracia como valor en sí. De hecho, cuando la población se beneficia más de un sistema de gobierno democrático, y ahí es donde hay una confusión entre gobierno y la forma, pero cuando se benefician de esto, cuando históricamente se percibe que hay un momento de prosperidad económica, las personas apoyan más, pero eso no significa que la gente apoyen porque estén satisfechas. El movimiento es el mismo, pero hay más personas que están que apoyan que personas que estén satisfechas. Esa cuestión de la que yo hablé con el informe del PNUD refuerza también la idea de que la gente solamente valoran la democracia mientras los beneficia a ellos. Sin embargo, si tenemos un segmento de la población que apoya, si tenemos un segmento de la población que siempre apoya la democracia, que la aprecia como un bien en sí. No estoy oyendo lo que me está diciendo. No oigo lo que está diciendo. Necesito un micrófono. Cuando las personas aceptan la democracia cuando tienen condiciones mejores, cuando tienen dinero. Y se está preguntando si la gente apoya más la democracia, que si las personas más ricas apoyan la democracia que las más pobres. No hicimos eso, no. Dice, el estudio que utilizan en una universidad, no me acuerdo el nombre, hablaban de que las personas cuando tenían una condición social muy alta apoyaban la democracia. Sin embargo, cuando tenían muy poco dinero, también. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de personas tuvieron ustedes en cuenta?
No sé, hablamos del latinobarómetro como si todos lo conociéramos. Pero eso fue una investigación hecha con la población, o sea, representativa de las poblaciones de los países en que se aplicó. Y nosotros no hicimos una investigación específica, utilizamos los datos del latinobarómetro para, o sea, analizamos esos datos, no hicimos ninguna segmentación por renta. Vimos los datos de esa variable, pero no profundizamos por ese lado precisamente porque queríamos era comparar los países y ver los patrones que pudiera haber. Entonces no vimos eso desde ese punto de vista. Hay una cuestión relativa perdón, de la izquierda y de la derecha. De hecho, en varias investigaciones percibimos que los partidarios de los partidos de izquierda, en verdad, ellos se identifican más con partidarios del partido, con personalidades del partido de izquierda, lo que no quiere decir que sean de izquierda, porque cuando hacemos unas encuestas la gente dice que es del partido de los trabajadores, dice que están afiliados, pero eso no quiere decir necesariamente que tengan más personas de ese partido o que en el país. Significa simplemente que son personas que están más politizadas, diría yo, aunque tengamos, inclusive el hecho de la configuración política en el país, tenemos muchos estados y muchos municipios gobernados por la derecha o centro derecha. Entonces entendemos que que ya no hay muchas más personas de izquierda, porque si no, entonces tendríamos más personas que manejarían los municipios, o sea, más personas de izquierda. Entonces, esto pasa por la identificación ideológica que es más fuerte, que ideológicamente la gente dice que es más de izquierda, pero en algún momento quedan más amorfas, pero que en el momento de las elecciones van y eligen a un gobernador de derecha. Me gustaría preguntar dentro de esa respuesta que nos está dando, ¿qué es lo que significa decir que el hecho de que las personas que se benefician más de la democracia, que quiere hablar en términos económicos y cómo lo miden comparativamente en el tiempo o qué? Lo que observamos aquí fueron que los movimientos de crisis económicas hacen que la gente apoye menos la democracia y en los momentos de prosperidad económica hace que la gente apoye más. Entonces fue una relación casi directa. Entonces, ahí tenemos unas curvas realmente. En 2001 el apoyo a la democracia cae y después vuelve a subir, vuelta a los niveles del año 2000, después de que pasó la crisis. Entonces, en todos los momentos en que la gente observa la crisis económica, por ejemplo, en el 2008 se ve nuevamente. Y claro está que o sea, no fuimos nosotros quienes hicimos esa interpretación, pero fue una interpretación posible de los datos que observamos. Que con mayor beneficio, que la gente con mayor beneficio hace que, o sea, apoyan más la democracia, porque ven a la democracia o al gobierno democrático de una manera, de una forma muy instrumental, que fue una cuestión de lo que estábamos conversando antes. Yo soy el segundo autor del texto. Voy a tratar de esclarecer. ¿Le pueden decir que se separe el micrófono de la boca, que no lo entiendo nada, por favor? Separa o microfone. Microfone. Separa o microfone da boca. Isso. Gracias. La aparente contradicción entre los datos de la investigación que presentó Eder de los datos. No hay contradicción en eso porque tenemos que acordarnos que se trata de una investigación hecha con la élite. O sea que el hecho de ser de izquierda o de derecha no excluye la información. No nos puede dejar olvidar que eso se trata de una élite, son dirigentes de organizaciones estatales, por lo tanto, están muy encima de la media en todas las variables sociodemográficas. La segunda cuestión.
No lo oigo. Entonces me parece que la idea que ellas no apoyan, ¿qué? En verdad no es que ellas demostraran poco entendimiento de cuáles formas democráticas eran relevantes en una democracia, pero se identificó una predilección por el voto. Otros dos comentarios sobre los beneficiados por la democracia, ser más demócratas. Bueno, yo investigué algo de eso, buscando los datos de Latinoamérica y de la BBC. Lo que ocurre eso es la hipótesis de la centralidad social, que, o sea, con individuales con atributos sociodemográficos medios, escolaridad media, renta media, etcétera. O sea, es distinto de los que están muy abajo o muy arriba. Solamente una discordancia con la investigación del IVOPE con respecto a las de las personas identificadas con la derecha ser menos conscientes o algo así. El año pasado yo y Ian Carrerán y otra persona presentamos un trabajo que salió a la opinión pública conmemorando a la POP del 2010 y en el que mostramos que hay una altísima coherencia ideológica entre personas que se declaran de derecha y de izquierda con las elecciones por partido en temas centrales que definirían posiciones de izquierda o derecha como el estatismo, igualitarismo, democratismo. En verdad hay una cierta tendencia muy fácil a comparar con y decir que no hay ideologías en los partidos, pero que demostramos que eso no es exactamente así. Hay una tendencia a encontrar hipótesis fáciles de que decir de que los electores no consideran diferencias ideológicas, pero encontramos algo distinto de esas hipótesis tan propaladas. Hernando, me parece que lo que usted encontró es exactamente lo que yo quería decir, que esa investigación en los Estados Unidos dice que las personas les gusta la democracia, pero por el hecho del conocimiento y por el hecho de que se benefician de ella. Entonces me parece que eso aclara todo. Sin embargo, cuando las personas tienen mucho dinero, opinaban igual que los que no tenían nada. Entonces, Bueno, última pregunta, porque estamos ya pasados de horario. Buenas tardes. La pregunta es referente a lo del plan de desarrollo, la de prosperidad para todos. Estábamos hablando ahorita de romper el sistema, de ampliarle un poco, pero ¿hasta qué punto la libertad de expresión, que lo que podemos hacer nosotros, no lo permite el gobierno para poder romper ese esquema y ese sistema? Esa es, ¿hasta qué punto, hasta qué límite podemos nosotros? Gracias. Qué pena, me reí, pero es por lo siguiente, porque tú dijiste una palabra, es permitir. No te lo van a permitir. Es decir, si existen instituciones que los ciudadanos consideren injustas, pero son beneficiosas para un grupo que esté en el poder, aquí y en cualquier lugar. General, hay un problema y es que la concentración económica va con la concentración política. Eso es lo que tenemos. Quienes están en la política o están directamente en la economía o tienen un fuerte apoyo de lo económico. Entonces, les interesa que el statu quo esté allí. Entonces, no se te va a permitir que el sistema, digamos, se abra para que tu solicitud sea incluida o tu demanda. Por eso yo prefiero y siempre utilizo en los cursos la palabra de romper, quebrar el sistema, porque generalmente, y todos sabemos por la historia, son cosas que vienen desde abajo, la base social. O sea, movimientos sociales, grupos de interés, toda esa cantidad de cosas. O sea, no te lo va a permitir. Entonces, va a crear resistencia. O sea, no hablaríamos de una democracia realmente, porque estamos viendo
No es que no hay democracias, perdón muchachos, los anteriores, no existe, o sea, existe el ideal. Ideal lo dice claramente cuando nos habla en su texto de democracia política. No existe, la democracia es un ideal, es un tender a. Existen poliarquías, es decir, aquellos estados que son más democráticos o tienden a abrir el sistema para que los ciudadanos ingresen y se les dé derechos, adopten sus obligaciones, se les den oportunidades. ¿Ya? Por eso nosotros podemos comparar niveles de democracia entre distintos estados, por ejemplo. Pero Dal dice, ¿cómo lo hacemos? Con un umbral que hay que crear, pero eso significa que algunos estados tienen unas instituciones más fuertes que otras. Y las que no están tan fuertes, por ejemplo, en libertad de expresión o fuentes de información, que todas las dos tienden a crear uno de los criterios que es la comprensión esclarecida, es decir, que políticamente los ciudadanos se sientan convocados a lo público, o sea, a discutir, a deliberar, a asumirse como sujetos políticos, eso tiene que estar abierto y cada vez tiene que estar más abierto. Entonces, como le digo yo a los estudiantes, si en algún momento algún gobierno empieza como a atraparse los sistemas los medios de comunicación y atraparse el asunto de la libertad de expresión, es una alerta, porque son las dos instituciones más importantes que tenemos para poder democratizar los sistemas, llámese económico, llámese político. ¿Ya? Entonces, cuando eso pase, es una alerta que le está diciendo a la ciudadanía, ojo, aquí pasa una cosa extraña y no te van a dejar. Si tú dejas pasar esta, te van a quitar otras. ¿Ves? Ese es el asunto. Entonces, resumidas cuentas, no te lo permiten. ¿Puedo acotar algo bien breve? Dale. Para acotar a lo que decía. Y también un poco para complementar la pregunta que hacía ahí la compañera, exactamente el llamado alerta que está ocurriendo, que se refiere acá a la profesora, en Chile está dándose muy, muy fuerte, ya que el aparato legislativo está siendo utilizado para control de movimientos sociales. Se está tramitando ahora una ley que es la ley de orden de resguardo, ley de resguardo del orden público, que en realidad hace eso, da facultades a las policías para que puedan incautar materiales audiovisuales y gráficos para las investigaciones. Además, prima con penas desde 556 días hasta 5 años de cárcel a los que convoquen a manifestaciones. Si es que se juntan más de 20 personas en las plazas, también la policía tiene la facultad de disolver. Entonces el llamado a alerta ahí la profesora da totalmente en el clavo, porque se da por una parte la utilización del aparato jurídico como método represivo de los movimientos sociales, que son la levadura de todo esto, y además también con todo esto de los grupos de poder que están en las cúpulas de la política o de la economía, toman los medios de comunicación y las líneas editoriales y ya todos sabemos lo que pasa ahí. Eso era para aportar. Bueno, está realmente muy bueno el debate, muy interesante, pero bueno, podríamos seguir, pero no tenemos más tiempo, tenemos que hacer el corte. Así que muchas gracias a los que presentaron ponencias, muchas gracias a todos los que participaron. Creo que ha sido una muy buena sesión y bueno, hasta la próxima.